ahora me acompañan mis herramientas de trabajo, que son nuestros monitos, para hacer representaciones. Recordemos que nuestros monitos son un medio o una herramienta que se requiere dentro de la sesión para explicar alguna dinámica o un sistema familiar. Y bueno, hoy te presento las relaciones de pareja. Lo importante y lo maravilloso a la vez de poder conocer todas estas heridas, debilidades o situaciones que nos están llevando a generar relaciones disfuncionales o relaciones muy infantilizadas. ¿Qué quiere decir con relaciones infantilizadas? Quiere decir que me estoy comportando dentro de la relación como un adolescente, teniendo actitudes o reacciones que generan espacios de explosividad o espacios de falta de discernimiento y asertividad de comunicación. ¿Y por qué necesito explicar esta dinámica de las relaciones? Porque es una de las cosas que yo viví en su momento, en todo ese transitar de la conciencia y autoconocimiento, y es algo que yo observo comúnmente en consultas. Y bueno, hoy te lo quiero explicar más gráficamente a través de esta maravillosa herramienta. Todos, absolutamente todos, poseemos una o varias características de las heridas de la infancia: abandono, rechazo, humillación, injusticia, incluidas en ellas la vergüenza y la culpa. No hay nada que tú no experimentes en tu sistema, en ti mismo, que no se haya generado o conocido en tu sistema familiar de crianza. Independientemente si está papá o no está mamá dentro del sistema, pero también esta parte sí se incluye. Incluso el entorno de abuelos, hermanos que fingieron ser una figura que no les correspondía dentro del sistema familiar. Y vamos a normalizar aquellas conductas que miramos durante la infancia. Hay situaciones que se tienen que ver puntualmente dependiendo del origen, si viene de vidas pasadas, del vientre materno o incluso de la concepción. Hay que ver los orígenes. Puede que tengas un sistema familiar como el mío, donde viene con muchísimas complicaciones, demasiados programas, demasiadas programaciones y preprogramaciones en las cuales te inviten tu propia autosanación a irte a muchas dimensiones del mismo. Y estas dimensiones contienen muchísimos orígenes en los cuales tú tienes que entender y comprender la historia, cómo fue la dinámica familiar. Desde generaciones hacia atrás, abuelos, papás, mamás, bisabuelos, tatarabuelos, de situaciones de personas excluidas en el sistema, que por lo tanto, como de generación en generación no se fue resuelto, sanado, soltado, introspeccionado, visto, reconocido, se sigue perpetuando todas estas situaciones y recaen al final de cuentas en las relaciones de pareja, relaciones con los hijos, relaciones con nosotros mismos en lo individual, porque al final de cuentas estamos en una sociedad donde íntimamente está implicado las relaciones. Comprender y entender la dinámica o el sistema ayuda a tener una conciencia, un discernimiento mucho más claro, y eso propicia mucho cierre de ciclos y mucho procesos de autoconocimiento. Una de las situaciones y dinámicas que yo he visto mucho en los sistemas es que
mucho del sistema se perpleja o recae mucho en la identificación de la personalidad. Sabemos que la personalidad es el ego, es la identidad que creaste y que forjaste a través del sistema de creencias de todas tus generaciones, más del entorno colectivo, más de toda la sociedad. Y de ahí desarrollaste un sistema para ti mismo para sobrevivir. Habiendo entendido esto, podemos proceder. Yo cuando tuve muchas implicaciones y muchas situaciones en mi adolescencia que me llevaban a codepender o a buscar siempre tener una pareja. En ese entonces, en la adolescencia, fue el primer momento en el cual la vida y el mismo sistema me estaba mostrando mis carencias, pero como eres adolescente, no entiendes las dinámicas como tal y tampoco sientes que necesitas pedir ayuda. En su caso, yo sí pedí ayuda, fue a los 16 años, cuando yo me interesé por alguna terapia psicológica. Sin embargo, no sentía que podía como sacar completamente lo que podía sentir porque no sabía identificar ni siquiera mis emociones. Y al no saber identificar ni siquiera la emoción más primaria, que es el miedo, el enojo, la tristeza, bueno, se van acumulando en el sistema. No sabes con quién tienes coraje, no sabes por qué estás así, simplemente hay una sensación y una manifestación en el cuerpo y un impulso que te lleva como que algo no está bien, pero a pesar de eso, tú no sabes qué es, ¿verdad? Entonces empiezan las travesías del autoconocimiento. La codependencia que tenía desde la energía masculina es porque yo tenía un padre ausente. Mi sistema familiar carecía de la energía masculina, que si ahora lo entiendo y lo comprendo y lo desminuzo con más precisión, por el lado materno no había una energía masculina que sostuviera, que diera ese soporte, esa dirección o esa fuerza. Carecía completamente. Es decir, la energía masculina que se mostraba en mi sistema familiar eran hombres completamente disfuncionales con herida de mamá, que no fueron cuidados ni protegidos, ni guiados, ni nutridos por la energía femenina. Por lo tanto, eran altamente machistas con un alto nivel de narcisismo o tendencias narcisistas, que eran incapaces de conseguir trabajos estables para poder sostener familias. Y hablo del sistema familiar porque muchas veces el sistema tiene muchos hijos y no pueden sostener. Entonces, si traen heridas de la infancia con mamá, empezando mi abuelo o la carencia de los sistemas masculinos, normalmente en el sistema, como es en el mío, la mayoría del sistema del lado materno, que es el que yo conozco, carecían de energía masculina, nacían más niñas que niños. Hubo en mi rama familiar un adoptado y dos varones, de los cuales ninguno de los dos, uno se fue a los 12 años, que ya no supimos nada de él, y el otro se quedó, pero se convirtió en las adicciones, porque no había un impulso en el sistema o una dirección. Ahora, el resto de las mujeres de nuestro sistema fueron sumamente apabulladas, minorizadas, no respetadas en todo el sentido, sumisas en el sistema, mujeres que dependían de hombres con un sistema, un carácter disfuncional, incapaces de tomar las riendas o la responsabilidad del sistema.
Entonces, esto de mi sistema llevaban generaciones y generaciones funcionando desde esa realidad. Llego yo en esta vida a encarnar maravillosamente. Tarán, llega a las situaciones en la adolescencia para ver puntualmente, que ahora entiendo con mucho más claridad, que carecía de la energía masculina. Tenía un papá ausente, con todas las dificultades y todo lo que eso implicaba. Igual manera, la energía masculina representativa o ausente tenía muchos datos y rasgos de la energía masculina generacional, hablando de mi parte materna. ¿Por qué hago referencia de la parte materna? Porque es la que más conocí y conozco más la historia. Sin embargo, cuando ya empiezo a profundizar, me doy cuenta que de la rama masculina de las generaciones de mi padre, me doy cuenta que hay muchas situaciones también con la energía masculina. No es casualidad que los dos sistemas se unan, porque tienen, tanto tu papá como tu mamá son sistemas, si se unieron o se casaron, son sistemas muy similares, con heridas muy similares. Cuando nos unimos son dos cosas: nos podemos odiar y matar, o empezar la comprensión mucho más profunda y buscar la conciencia de lo que nos está queriendo decir el sistema y cómo estamos funcionando. Y bueno, así pasó el tiempo. Mi codependencia con la energía masculina me llevó a un matrimonio. Normalmente cuando nosotros tenemos un compromiso de matrimonio o estamos viviendo ya en pareja, que normalmente ya es un compromiso, tengas papel o no tengas papel, hay un compromiso ahí. Normalmente se unen desde la herida y la carencia, porque normalmente si tú no has trabajado tu interior y has tomado conciencia sobre ti mismo y todos tus patrones generacionales, pues lo más lógico es que vayas a encontrar a alguien parecido que represente el sistema. Y hablando de los sistemas por el lado de mamá y el lado de papá, vas a agarrar a aquella persona que tú necesitas para entender y evolucionar y comprender y irte más a la raíz de lo que está sucediendo en tu sistema. Alguien tiene que sanar, alguien tiene que ver las raíces. Y esa parte, cuando tú estás listo para ir a esos momentos, son tan transformadores, porque es cuando tú eliges no pertenecer a un sistema, sino crear un nuevo sistema con la familia que tú creaste. Funcionar desde otra energía, desde otro tipo de creencias, si así lo quieres ver, desde otro tipo de conocimiento. Y eso es lo que me sucedió a mí. Yo decidí y elegí por voluntad propia y a nivel del alma, porque esa es una parte de pactos de alma, donde vienes a sacar todos los trapitos del sol, los secretos de la familia. Y así fue. Es la cantidad de información que hay en nuestro sistema que no sabemos que la traemos cargando y empezamos a desarrollarla como tal, cargando historias que no nos pertenecen. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo estaba cargando la energía de mi abuela, la energía de mi mamá, hasta llegar yo. Todas tenían un patrón idéntico, con diferentes situaciones muy finas, pero eran un patrón idéntico. Y claro, no era la excepción yo estaba llevando este patrón, por supuesto. Cuando decido ir a la raíz, me doy cuenta que mucho de lo que yo estaba viviendo en mis relaciones de pareja era el fruto y la historia de mi abuela, de mi mamá y mío.
Por lo tanto, quien viene a sanar muchas veces nuestro árbol genealógico, por lo regular, no es una regla, pero por lo regular, viven las mismas historias para poder entender a la situación a la perfección y poderlo liberar desde acá, ¿sí? No es una regla, pero la mayoría de veces lo que he observado y desde mi experiencia propia así ha sido. Empezar a desintegrar toda la distorsión que creaste de todas las historias que están ahí sobre las relaciones de pareja, en relaciones de papá y mamá. Desintegrar toda esta parte es una de las cosas dolorosas porque te conecta con muchísimas cosas que no sabías del sistema y que las estás replicando y que no sabías que las estás replicando. Cuando yo empecé a entender la dinámica de mi sistema, es como pude llevar una relación completamente diferente, porque empecé a soltar la historia de mi abuela, de mi mamá. Empecé a quitar todas estas distorsiones que no eran mías, sino de la historia familiar y de las mismas experiencias que yo había vivido desde la adolescencia, desde que empecé a tener parejas o novios. Quitar todo ese velo de tu propio sistema duele, porque parte de lo que te une con tu tribu o tu sistema familiar es tener la misma creencia. Sí, tener esa creencia, quitarme esa creencia, quitarme todas estas programaciones, hizo que yo ya no me identificara con mi familia de crianza y adoptara otros nuevos criterios para poder criar a la familia que yo quiero con un nuevo sistema. Así que si tú estás pasando por situaciones de pareja, yo les empiezo a preguntar a ustedes, ¿cómo fue tu infancia? No hay nada que no se haya desarrollado en tu adulto que no hayas visto en tu infancia. No importa si mamá o papá se fue, siempre hay memorias de los abuelos que posiblemente te cuidaron o no, o personas, hermanos o personas o tíos, no importa. Cada quien lleva una representación en el elenco y en base a eso es como podemos entender y comprender nuestra historia con muchísima amabilidad y amor para sanarlo. Cuando tú lo entiendes o comprendes estos niveles, por lo tanto, se queda la energía estancada en tu sistema, por lo tanto seguimos repitiendo la misma dinámica. Y se trata de que hoy empecemos a destapar y desbloquear todas estas pequeñas finuras que estamos viviendo en nuestras relaciones de pareja, incluido discernir nuestro ego, porque parte de esto genera nuestro ego, porque básicamente las peleas de relaciones de pareja, donde nos echamos la culpa mutuamente y nadie se hace responsable de eso, de su propia participación, hay que desmenuzarnos, irnos más profundo, desmenuzar nuestra propia dinámica y desde dónde estamos funcionando. Y es posiblemente es lo que puede estar pasando en tu relación de pareja. Nos estamos viendo en la próxima cápsula. Nos vemos. Hasta luego.